Muy bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Intrusiones Teológicas, este espacio que me da mucho gusto hoy compartir con dos muy buenos amigos de este espacio también de Intrusiones, Neftalí Rodríguez y Daniel Maínez. Y me da mucho gusto tenerlos aquí. Les hice la invitación. Bueno, creo que ya no necesitan invitación ustedes. Ya los vamos a hacer parte de la nómina. Claro, sí. Pero el tema que quiero invitarlos a conversar ahora tiene que ver con una cosa que parece repudiable, porque la política siempre para los cristianos parece como a primeras como repudiable, pero nos damos cuenta de que no es tan repudiable en la práctica, porque terminamos envueltos en conductas que son evidentemente tienen una dimensión o un rasgo político muy fuerte, muy marcado, ¿no? Entonces, leyendo esta parte de la carta a los Romanos, el capítulo 12 de la carta a los Romanos y el capítulo 13, junto con el aporte que hace, Jacob Taubes, sobre el hecho de que la carta a los Romanos es una declaración de guerra contra el César, ¿no? Perdón. Entonces, si uno toma esas palabras de Pablo como una declaración de guerra, ¿cómo es posible leerlas así? Porque el capítulo 12 y el capítulo 13 parecen estar hablando de cosas muy distintas. En el caso del la primera referencia al capítulo 12, Pablo está hablando, parece que de la vida devocional. Está hablando de que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y todas esas cosas que la mayoría entenderíamos como un llamado a la santidad, un llamado a cultivar la vida espiritual. Y luego en el capítulo 13 encontramos que Pablo refiere la necesidad de obedecer a las autoridades políticas que están establecidas, ¿no? Entonces, si uno lee las dos cosas sin tomar en cuenta que estamos hablando de un solo escrito, pues parecería que se presta a confusión. Entonces, la pregunta para todos y para empezar la conversación tiene que ver con cómo conciliamos la vida espiritual, la vida cristiana, con la dimensión política de la realidad. ¿Cómo es que San Pablo nos está invitando a ser buenos cristianos, a ser buenas personas, a amar al enemigo, a resistir el mal con el bien? Y luego de pronto nos dice en otra parte que hay que estar obedientes, por lo menos obedientes a las autoridades, ¿no? Entonces, Daniel, me gustaría escuchar tu... Wow. El asunto es que primero tendríamos que dejar por sentado que la referencia escritural a la que nos vamos a atender, tenemos que dar primero el respaldo de la aceptación nuestra de que es palabra de Dios. Si detenemos ahí, bueno, entonces sí, palabra de Dios. Vamos a referirnos a ello como una demanda que viene del Dios en el que yo creo. Y entonces me vuelvo obediente a Dios. Y Dios, a través del texto que se nos hizo llegar a través del apóstol Pablo, nos demanda, nos exige lo que aquí demanda Pablo en el capítulo 13, para empezar, fundamentalmente los primeros versos del capítulo 3 de Romanos, de tener una actitud de sometimiento prácticamente a la autoridad civil. Pero hay que entender quién era la autoridad civil entonces. Si damos por hecho que es
palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios se dio en un contexto histórico. En ese contexto histórico había circunstancias. Y cuando simple y sencillamente trasladamos el texto bíblico a una circunstancia ajena, podemos justificar o podemos confrontar cosas que eventualmente no estaban presentes a la hora del texto, a la hora de que se hizo público este texto y a quién iba dirigido. Yo soy de la convicción, o sea, de la idea, aunque obviamente siempre habrá mucho que comentar al respecto, de que este texto está extrapolado. Ok. El capítulo 13 de Romanos no corresponde, al menos los primeros versículos, estamos hablando de los versículos del 1 hasta, creo, hasta el verso, que es el 7, 8. Sí. Porque no es posible, desde mi perspectiva, que Pablo haya justificado una conducta de alguien o de un poder que lo estaba persiguiendo para matarlo, claro, para aniquilarlo. Y que ya desde ese momento en el que Pablo aparece, ya existe una confrontación imperial contra este movimiento que está trastocando el mundo. Entonces, soy de esa convicción. Sin embargo, ¿qué utilidad tiene para nosotros hoy estos versos o estas demandas? ¿Cómo podemos conciliar la realidad de ser cristianos, de ser creyentes, de ser personas de bien, personas que procuran el bienestar social, y como tales, cómo estos versos nos vienen a confirmar que lo que procuramos nosotros es correcto con relación a la autoridad civil? O sea que la cosa sería si somos buenos cristianos. Buenos cristianos. O buenos ciudadanos. Es decir, como buenos cristianos tendremos que llegar a ser buenos ciudadanos. El asunto es que en la historia no es así. La historia de la iglesia no es la historia de la iglesia, que ha tenido sus momentos más críticos. La iglesia como tal, como experiencia religiosa, como experiencia social, puso en entredicho esta cuestión de la autoridad y de el ser buen ciudadano. No siempre ser buen cristiano implicaba ser buen ciudadano. Por eso es que estos versos que están aquí corresponden a un momento, a una circunstancia distinta, desde mi opinión, de cuando surge el mover cristiano. No puede ser porque el mover cristiano confronta al poder político. O sea, la iglesia como tal, la iglesia ya transicionando al ambiente grecorromano, la iglesia representa una confrontación ideológica, sistemática, hasta económica, claro, del imperio. Y estos versos me dicen que no, me demandan que no, que yo tenga que estar acorde con escuchar y obedecer y cumplir a pie juntillas, a ciegas prácticamente, lo que la autoridad demande, cuando esta autoridad está en búsqueda de aniquilarme a mí y a mi familia. Porque esas etapas del primer encuentro de la iglesia con el Imperio Romano, no concluyeron, sino que duraron mucho tiempo, donde la iglesia representaba la legitimación de un imperio que tenía sus modos, sus sistemas, y que la iglesia confrontaba. Y de ahí viene la justificación de los sacrificios que se hacían en los estadios romanos. Y la gente lo aceptaba como tal. La iglesia no pertenecía al imperio. La iglesia era ajena al imperio. Y las multitudes que se reunían a ver cómo los cristianos eran aniquilados por las bestias, aceptaban y aprobaban ese evento. ¿Sí? Y había complacencia pública. Claro. Y del imperio. ¿Cómo eventualmente yo, o sea, ubicándome históricamente en ese momento, como yo, que estoy en peligro de perder todo lo que soy y que tengo, mi familia, incluso mi integridad física,
voy a tener esta percepción de que esta autoridad que está sentada allá, viendo y deleitándose cómo abren la reja de león para que coman a mis hijos y a mi esposa después de ser violada, y luego al final a mí me despadace, yo deba de tenerle respeto, honor. Históricamente es difícil de ubicar esto. Pero si pasamos a otra etapa de la historia, en donde ya el imperio se convierte en instrumento religioso, ese es otro rollo. Porque son dos etapas históricas distintas. Ahora, ¿en qué etapa histórica estamos hoy? Para esto darle sentido. Claro. Ese es el detalle. O sea, se puede ser buen cristiano y buen ciudadano a la vez. Bueno, es que, a ver, el análisis que haces tú respecto de la reacción, en este caso, que debe de tener la iglesia a el contexto en el que se está viviendo, responde, y es que brincan muchas cosas, sí, claro. O sea, brincan muchas cosas porque la neta, y perdón, pues tengo que decirlo, tenemos que hablar de la necesidad o del hecho, necesariamente del hecho de la manipulación a que están sometidas las escrituras, no de antaño, sino desde ya, ahorita, en este momento. O sea, en tiempos actuales, modernos, ¿por qué la Biblia está escrita de una manera? ¿Por qué la Biblia tiene una línea de doctrina en un sentido, en otro? ¿Y por qué esta traducción? ¿Por qué traducciones X, Y o Z? O sea, ¿a qué responde, no? O sea, eso necesitamos tocarlo. Luego, a partir de ahí, voltear hacia atrás y pensar en el por qué le podemos dar nosotros el sentido de, digamos, vicario o de sacrificio en términos actitudinales hacia la iglesia. ¿A qué responde eso? Bueno, precisamente porque nosotros como cristianos tenemos plantada la idea de que la actitud de Jesús es en ese sentido. O sea, la actitud de Jesús es, y aquí viene otro análisis que hay que hacer, ¿qué con ese Jesús histórico, no? ¿Qué con ese Jesús real? O sea, realmente estamos hablando pastores aquí, de pronto eso es lo que va a ser cuestionable para muchos. ¿Qué con ese Jesús histórico? ¿Qué con ese Jesús real? ¿Fue realmente a parar Jesús a la cruz por salvar pecadores? ¿Murió voluntariamente para el perdón de pecados? ¿O responde a ciertos intereses políticos de su tiempo y luego ir más allá, no? ¿Murió realmente Jesús en la cruz? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la antropología? O sea, entonces hay tantos cuestionamientos que hay que hacer y parece que estoy divagando, pero no estoy divagando. Es que en realidad todos esos son los antecedentes que a nosotros nos van llevando a tener que analizar esto de una manera más objetiva. Entonces estoy mencionando esto porque regularmente todo esto, esta línea de pensamiento establecida es la que nos va llevando a justificar el hecho de que tiene sentido y tiene razón de ser el que Pablo esté diciendo deben de obedecer a sus autoridades, ¿verdad? Si van a morir en el Coliseo y con todas las características que tú estás mencionando, eso no importa, porque finalmente esa es la enseñanza de Jesús. Guardar silencio, ir a morir en la cruz, ¿sí? Y finalmente, porque al final del día se supone que Jesús se convierte no solo en la inspiración, sino en la aspiración de todos y cada uno de los que vienen a formar parte precisamente de lo que posteriormente es la iglesia. Entonces, yo menciono todo esto porque, para empezar, siento que ahí está la base de la forma de pensamiento que aquí se está estableciendo, ¿no? En cuanto a si se puede ser buen cristiano y se puede ser buen ciudadano, yo creo que primero habría que hacernos la pregunta de qué es ser buen cristiano y qué es ser buen ciudadano, ¿verdad? Y como decía hace un momento, yo creo que hay que descubrir, y cada uno de nosotros y los que integran la iglesia debemos de tener la capacidad. Yo creo que es algo complicado porque estamos tan embuidos en una forma de pensamiento ya. Lo suficientemente analíticos como para decidir en qué momento se llega al límite, al punto de quiebre, ¿verdad? En el que yo puedo ser un hombre y una mujer pacifista, porque de eso estamos hablando a fin de cuentas, y en qué momento eso tiene que cambiar. ¿En qué momento? Tú lo dijiste hace un instante, ¿no?
están tus hijos ahí, está tu esposa ahí, te vas a quedar con la idea de, bueno, es que tienen que morir por causa de la fe, o vas a decidir que no lo hagan porque finalmente lo que se está cometiendo finalmente es un atropello, es una injusticia, y vas a tener que hacer algo al respecto. O sea, estamos tan bombardeados ya, tan alimentados, ¿no? Por formas de pensamiento que no tienen que ver. Estos también, ¿no? Sí, pero que no tienen que ver incluso ni con realidades bíblicas. O sea, y a lo mejor, históricas tal vez. Y hay que tomar a lo mejor hay cosas que a la hora de decirlas suenan muy gruesas, ¿no? Claro. Mira, ve a la Biblia. Cuando tú vas a la Biblia y ves los mandamientos, sí, y no estoy diciendo ni estoy recomendando que se haga, no, porque ya están. No, espérame. Pero a ver, la Biblia dice, y nosotros tenemos como traducción la expresión de no matarás. Ya. Sí, ese es un mandamiento y se toma por ya. Así es. No, a ver, una cosa es no matarás, incluso vamos, si quieren, luego al área legal. Una cosa es no matarás y otra cosa es no asesinarás. Hay una diferencia, claro. Sí, y entonces en el segundo caso estamos hablando de con todas las agravantes de la ley, si tú quieres, ¿no? Premeditación, alevosía y ventaja. Pero cuando se habla de no matar, estamos hablando de un contexto muy distinto, en el que probablemente esté de por medio la vida de tu hijo, esté de por medio la vida de tu esposa, esté de por medio tu vida misma. Y para el pueblo hebreo no aplica la idea de no matarás. ¿Por qué? Porque si así fuera, entonces ahorita en este preciso momento, estarían cruzados de brazos, dejando que cayeran todos los misiles encima de la ciudad de Jerusalén, encima de Tel Aviv, encima, sí. Estarían desactivando el domo de hierro y venga, y al cabo es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, muy determinista el asunto. No funciona así. Es al revés, o sea, al contrario, cierran todo, se aseguran, agarran armas, van y están defendiendo su tierra precisamente porque van en una dirección opuesta a la que a nosotros regularmente hemos aprendido y hemos enseñado. Es que no matarás tiene que ver con aquello desde la demanda, podríamos decirlo, de los valores, pero esos valores son determinados por lo que a mí me importa, a mí me interesa. Claro. Lo que es, o sea, claro. Ahorita sí, matar a musulmanes, sí. O sea, matar terroristas. El contexto, sí. En contexto. A mi hermano, no. O sea, a él que está conmigo, que coincide con mis ideas. Si es parte del grupo, ahí aplican los mandamientos. No matará. A este no. Si no es parte del grupo, se suspende la regla. ¿No? Es que allí aplica un principio de clan. Ándale. O sea, en la interpretación de los mandamientos aplica un principio de clan. Exactamente. Y aplica un principio de clan no solo para cuestión de vida o muerte, sino para todas y cada una de las cosas que ahí están escritas. Es muy interesante. Hay un marco. Cuando tú revisas, de pronto, o sea, la neta te rompe todo el esquema. Sí, claro. O sea, cuando tú analizas, te rompe todo el esquema por completo, porque de pronto te dices, a ver, entonces todo lo que nosotros hemos concebido como pecado, ya luego va evolucionando y después se amplían el espectro, ¿verdad? Y entonces el abanico se abre y en lugar de ser tan reducido, entonces se lleva más allá. Pero es un principio de clan. Entonces, yo no sé hasta qué punto sea justificado hablar de ser buenos ciudadanos. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de asumir nuestras responsabilidades. Debemos de decidir al final del día qué tipo de personas queremos ser. Pero mira, cuando tú revisas, por ejemplo, a Platón, a Aristóteles, a Epicuro, a Estoa, o sea, cuando tú revisas a una serie de filósofos antiguos, pregúntales tú a ellos qué idea tienen de política. Y para ellos la idea de política tiene que ver con buscar la virtud y la felicidad de la ciudad, por ejemplo, así en pocas palabras. La virtud y la felicidad de la ciudad. Claro. Pero también van a un segundo punto. Los que gobiernan deben de ser personas sabias y justas. O sea, de hecho, en la cuna de la civilización occidental, que es Atenas,
donde se inventó, justamente ahí en Atenas, se inventa la democracia. Bueno, un tipo de democracia también. O sea, se inventa el concepto democrático en donde el pueblo elegía a quien por obligación le correspondía mandar. No era el que se proponía como candidato a... No, era el pueblo. Así estaba, según nos explicaron cuando estuvimos ahí en Atenas, era el pueblo el que decidía quién. No era una posición deseable de ninguna manera, porque no pagaban y porque te sacaban de tu contexto familiar y económico para servir a la ciudad. De modo que no era deseable, pero como el pueblo decía tú, entonces era obligatorio, vamos a decir, el asumir la posición de liderazgo, porque el pueblo ordenó, y aunque tú no quieras, tú vas a hacer. Claro. Ahora, no había pago, no había ningún beneficio, más que tenías que servir a la ciudad. Ahora es toda la inversa. Era un acto de servicio. O sea, digo, lo que pasa es que podemos igual sugerirle a la gente como un buen criterio para seleccionar a un buen candidato. Alguien que no sea cual sea el espacio, ¿no? O sea, hasta la misma iglesia, sea el espacio eclesial o el espacio que está afuera de nosotros, el espacio del sistema político. Creo que el buen criterio sería elegir a alguien que no quiere. Así es. Pero ahí no hay alguien que no quiera, porque para eso por eso digo que todo está a la inversa. Bueno, ¿sí? A donde voy es que independientemente de cómo entendemos, digo, porque sí nos queda muy claro a los tres que hay un problema serio con los textos. Problema serio en cuanto a cómo los conciliamos, ¿no? Ahí está el capítulo 12 y el capítulo 13, ahí están ahorita, ¿no? O sea, podríamos nada se puede hacer. Sí, nada se puede hacer contra eso. Ahí están. Eso no se puede evitar. O sea, lo que sí podemos hacer es no leerlos en serio. No. Es decir, no, sí. No. Sí podemos leer una cosa o podemos leer la otra cosa o las dos juntas. No, yo creo que ampliar, perdón que te interrumpa, pero sí, sería cuestión de ampliar el criterio. O sea, no poder decir los elimino. No, necesito leerlos con una óptica más amplia. Es decir, dejar de ser tan dogmáticos tanto en los presupuestos como en las conclusiones. Dejar de ser cuadraditos. Ahora, particularmente el capítulo 13, versos 1 al 7 de Romanos, es el instrumento preferido de quienes usan la iglesia como instrumento político para legitimarse. Pero bueno, lo que pasa es que los que hemos leído también en serio el texto bíblico, también sabemos que hay un capítulo 12 que dice, parece, o cuanto menos en apariencia dice, que no, que hay que ser buenos, que hay que ser, que hay que ser santos, sí, que hay que amar, que hay que resistir, ¿cómo se dice? El mal con el bien. A ver, es que a eso voy. O sea, yo sigo en mi postura. Ya lo mencioné y lo voy a tratar de clarificar más la idea. La responsabilidad de nosotros como personas, en términos generales, radica en el hecho de saber otra vez dónde está el punto de quiebre. O sea, dónde yo voy a buscar, y luego ahorita que mencionabas santidad y esas cuestiones, también hay que hablar de eso, porque luego a veces se malinterpretan conceptos como esos. ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Hasta qué momento yo puedo decir soy pacifista, busco a Dios, me porto bien, hago las cosas correctamente, de acuerdo? O sea, oro, como dice Pablo, oro por los que nos gobiernan, oro, o sea, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué momento? O sea, mi responsabilidad es, tal vez en ese sentido, hacia quienes gobiernan, pero también una responsabilidad hacia mí. O sea, orar por el César. O sea, imagínate, ¿no? Ahora,
Por Dios, es orar por Dios. Sí, por pero, Dios. sí, pero el punto es, habría que ver orar para qué, ¿verdad? En mi caso yo digo, hay un punto de quiebre. O sea, tú eres autoridad. Es que, a ver, cuando yo hablo de responsabilidad, estoy hablando no solamente en términos de qué me corresponde a mí como cristiano. No, es qué me corresponde. ¿Quieres que hablemos de ser un buen ciudadano? Ok, ser un buen ciudadano no solamente consiste, ojo, no solamente consiste en, como luego se diría, pagar impuestos o cuidar el medio ambiente o cumplir con responsabilidades cívicas, que ahorita por eso decía que todo está al revés, ¿no? Allá en Atenas de pronto obligaban al que iba a gobernar a que fuera, y acá no, acá el que quiere gobernar obliga a los ciudadanos a que voten. Así es. Es al revés todo. Entonces, hasta ahí, esas son mis responsabilidades. Sí, pero se nos olvida a nosotros que también responsabilidades cívicas son decirle al gobernante, demandar, tú estás haciendo las cosas mal. La rendición de cuentas, ¿no? Claro. Y la pregunta es, ¿dónde termina eso? ¿Ustedes se imaginan al César rindiendo cuentas? No, obvio no. Digo, lo que pasa es que es uno de los conceptos fundamentales de las políticas públicas y parece que es una de las cosas que no tendrían mucho que ver, pero tienen mucho que ver aquí, porque cómo podemos ser buenos cristianos si no demandamos. Claro, de eso estoy hablando. Si no demandamos cuentas, a eso me estoy refiriendo. O sea, está muy bien eso de respetarlos y reconocer y decir, bueno, es el gobernante, es el presidente municipal o es el pastor o es el presidente de la iglesia. O sea, está bien, pero lo que les comentaba ahorita fuera de los micrófonos es que es muy difícil hacer eso porque las reglas están hechas para que las personas que están en eminencia no rindan cuentas. En este caso, digo, quienes diseñan las reglas son ellos, no nosotros. O sea, ese es uno de los grandes problemas de la democracia. O sea, las reglas no están hechas por la mayoría tampoco. Entonces, puesto que están hechas de un cierto modo, sirven a ciertos intereses. Cuando yo me estoy dando cuenta de que uno de mis gobernantes o una de mis autoridades incurre en un hecho que pone en riesgo la estabilidad o el bien de la honorabilidad de todos a los que nos gobiernan. Bueno, su honor personal a mí francamente no me importa, ¿no? O sea, lo que los gobernantes hacen con su vida privada y personal, pues bueno, es un asunto de ellos, pero las decisiones que llegan a tomar, las decisiones con las que afectan la vida de terceros, que te alcanzan a ti, ¿verdad? Exacto, y que a final de cuentas nos alcanzan. Ahora, a mí y a la comunidad. Nos alcanzan a todos. Claro, a eso me refiero. Pero el cuento aquí es que si yo en una parte de la carta a los romanos, Pablo me está diciendo que debo ser bueno y que debo combatir y resistir con la bondad el mal, pero por otro lado me dice que le debo honor y respeto a una persona que de pronto no le interesa tanto el honor y el respeto e incurre en una determinada conducta, incluso hasta delictiva, ¿no? Uh-huh. Entonces yo coincido contigo en que ahí entra en acción mi responsabilidad. Claro. Es decir, como las fronteras entre lo cristiano, entre la identidad cristiana y la identidad ciudadana son, a mí me parece que son difusas. Pues es muy difícil. O yo pienso que o se es una cosa o se es otra. Yo no, se me hace muy difícil mezclar el término porque por un lado tengo que mi lealtad más grande es con Dios. El cristiano puede decir eso. Mi lealtad más grande es con el creador, pero extrañamente ese creador me está pidiendo que respete a este bueno para nada que nos gobierna, ¿no? Entonces yo no comparto la idea de que se tenga que hacer esa diferencia. O sea, cuando nosotros entendemos, uh-huh. Y no sé si estoy romantizando, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que todo termina siendo espiritual,
al final del día, que todo tiene que estar conectado. Es que a ver, ¿cómo se le hace para, si vamos a tomar como referencia otra vez los comportamientos de Jesús, cómo se le hace para separar una cosa de la otra? No se puede. Bueno, la cuestión es que más que espiritual, hay que ver esto, la espiritualidad es la expresión de mi condición espiritual, se da en la espiritualidad. Ese ya es la acción. Cómo yo, siendo un ser espiritual, me comporto, la espiritualidad. Ahora, a esa espiritualidad se le ha dado muchas maneras de manifestación y de control. Tú, para ser una persona desde el punto de vista del discurso tradicional dentro de las iglesias tradicionales, es que te portes bien como ciudadano y que a las autoridades tú guardes silencio porque ellos son los jefes y ante ellos hay que guardarse compostura y sí son con lo que son y hacen lo que hacen, pero a ti como buen ciudadano te corresponde guardar silencio y hacer lo que medianamente pueda apoyarle a él para mantener e incluso en demanda de ellos mismos para que hagas tú lo que a ellos les conviene a fin de que se mantenga el orden establecido. Ese es otro rollo. La cuestión del orden. Pues es que esa es una expresión paulina, ¿no? Para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, es una expresión paulina. Ahora, el problema está, la neta, o sea, es que las conciencias son tan baratas que se venden por cualquier cosa. Sí, exactamente. Claro. O sea, y estoy hablando no solo de la gente fuera de la iglesia, en la misma iglesia. Mira, las mismas iglesias, o sea, en la medida en la que eventualmente resulta conveniente X, Y o Z al frente gobernando, ese grupo, esa iglesia, ese pastor, ese hermano está de su parte, está de su lado, apoya, ora. La historia política de Brasil es muy interesante. Ahorita la historia actual. Lula da Silva es de corte de izquierda, progresista y cuánta cosa. Pero resulta, aparece que luego viene otro Bolsonaro. ¿Quién es Bolsonaro en su momento que viene a confrontar a Lula da Silva? Bolsonaro es el instrumento evangélico. Los que llevan a Bolsonaro son los evangélicos y hay un acuerdo tácito entre la iglesia evangélica con el poder que implicaba el hecho de que llevaran a Bolsonaro a tener esa autoridad que tuvo. Le convino a la iglesia mantenerlo ahí, y independientemente de que Bolsonaro se corrompió, realmente ya iba corrupto desde antes, pero la iglesia se vende con ello. Entonces, hoy en México está levantándose una idea de que estos a quienes Pablo demanda que se sometan a la autoridad pueden tener ellos también influencia en esa área. Claro. Recién se acaba de anunciar que se obtuvo el registro de un nuevo partido con un corte eminentemente evangélico. ¿Ya? El partido... Alguien, no lo voy a mencionar, pero ahí está. Entonces, y son... No es el primero, dicho sea de paso, no es el primero. No, claro que no. Y la historia nos dice que no funciona. ¿Por qué? Porque la esencia, hace un rato que comentabas, la esencia del por qué la persona se comporta mal y por qué ante la posibilidad de tomar para tomarte un refresco al final de la tarea que haces, no, sino de que abierto el cofre tienes la posibilidad de hacer lo que te venga en gana, puesto que tienes los recursos para cubrir todas tus fechorías y al final beneficiarte. Eso, póngamelo quien me lo ponga, nombre quien nombre, terminará siendo una tentación que pocos, realmente, si no es que nadie, exagero con eso, pero pocos han logrado soportar. Claro. Entonces, ante el cofre abierto, el nombre que me ponga. Hasta el más santo pecado. Exactamente, así decía mi abuela. Entonces, por eso la cuestión es que ante esta es la realidad. Nosotros, los cristianos, ¿cómo podemos
ser relevantes ante una circunstancia como esta, en donde podamos ser referencia para que la gente diga, es que es lo que se debe hacer. Hemos permitido que se nos someta y mantenemos el ambiente y el ritmo que nos marca. Y los argumentos bíblicos, pues obviamente se sacan de contexto para conveniencia. Este verso, particularmente el final del capítulo 12 y luego el comienzo del 13, es toda una argumentación básica para decir, tú, pórtate bien, tú haz las cosas bien, tú aguanta, tú te pegan, tú aguanta, hombre. ¿Por qué? Porque él es irredento. Él no viene de parte de Dios, pero tú eres un hijo de Dios y debes dar el ejemplo. Si te pegan una por la otra, ¿sí? Y aguanta. Y luego, aparte de eso, ora por él, el que te está pegando, el que te está eliminando las posibilidades de la libertad, el que está destruyendo tu dignidad, el que está poniendo en entredicho incluso la posibilidad de tu sobrevivencia. Pero tú vas a orar por él y te vas a sujetar a él. Y al último, obedeces, porque tienes que pagarle a él lo que él te demande. Si te pide todo, tú dáselo todo, porque él es la autoridad. ¿Por qué? El argumento es lo que me choca más. Porque es por Dios expuesta. Ese argumento no. Sí, no. ¿Te hace mucho ruido? No. Sí. Bueno. Entonces, pues mientras no pase de ahí, está bien el precio. Sí. Pues no pasa nada. Sí. Pues sí. Bueno, continuamos. Retomando. No, es que lo que dice Talí es que si hay un problema para conciliar las identidades de ser cristiano y ser ciudadano. Y es muy difícil compaginarlo. Yo pienso que sí. Según yo, sí. Porque las convicciones llevadas a las consecuencias. A las consecuencias, exacto, sí, sin hablar de los extremos, siempre chocan. Yo sigo pensando que, como tenemos ahí lo que está escrito, entonces, o sea, yo sí lo sigo viendo ahí, y no soy un fanático de la Biblia, pero podría decir, bueno, efectivamente hay un llamado a la santidad y hay un llamado y estamos hablando de la santidad al buen vivir, a la buena vida, a ser bondadoso con los demás, que esa también es una actitud política. Sí, claro. Pero incluso hasta de amar a los enemigos. Hay una especie de reminiscencia de Jesús en estas palabras de Pablo. Rescata eso de amar a los enemigos y que en algún momento eso va a chocar con la propia lógica del César. A los cristianos les encanta la política. Yo no sé por qué siempre les rehuyen. Bueno, al menos en apariencia dicen, no, es que no hablemos de... Pero pues la política es una de las grandes venas de la vida. Sin política no existe la iglesia. Exacto. No existe nada. O sea, mira, en las familias, claro, donde no se da la política al final del día. Sí. O sea, ¿dónde? O sea, todo lugar donde hayan dos personas se va a requerir la política, claro, necesariamente. Reglas, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Como alguien dijo por ahí, de la misma manera que la naturaleza del hombre es la guerra, no la paz. La naturaleza del ser humano no es la paz, es la guerra. Porque al final del día, la guerra es el paso que se tiene que dar para llegar a la paz. Claro. O sea, la guerra, la paz es una consecuencia de la guerra. Claro. Y entonces, en términos hablando de política, pues ¿dónde no se da eso? Pues? Y curiosamente, en los periodos de paz, e incluso aplicándose a la misma experiencia de la iglesia, en la época de mayor paz es donde ha habido el menor desarrollo humano.
Claro. Mientras más pacífico es el asunto, mientras más ordenado. Hablando de pereza mental. De pereza mental. Exactamente, o sea, Sí. es donde menos se ha desarrollado. Sin embargo, en medio de circunstancias de crisis, de complicaciones sociales, de conflictos, de hambruna, es donde desarrolla la iglesia. Es más, de confrontación de la iglesia, está establecido en la historia que justamente en esa etapa de persecución fue donde porcentualmente la iglesia ha crecido como nunca. Oye, es que a la iglesia le cae mal el ocio, ¿no? termina arrastrada por el demonio del mediodía. Yendo a la humana, solamente cuando estás en crisis, cuando humanamente estás en una situación de crisis, enfrentas la necesidad del cambio. Es que tienes que pensar otra solución a lo de la pereza mental. Exacto. O sea, tienes que pensar. Allá hay un problema que tienes que resolver. Tienes que pensar, gasta la energía, porque de otra manera no vas a salir de la bronca. Sí. Ahora, hablando del por qué a la iglesia de pronto le molesta tanto la política y no acepta esta cuestión, es precisamente por el hecho de que es la conceptualización de la política. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que la gente regularmente conoce e identifica como actos políticos o como política en general? Todo lo que ven lo asocian con actos de corrupción, lo asocian con robo, lo asocian con deshonestidad, lo asocian con una serie de cosas. Y entonces, dicho sea con todo respeto, ¿no? Al final del día, el rechazo a la política, en términos generales, lo que es política, finalmente no es más que el reflejo, por así con todo respeto, de cierta ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque si entendemos que política es otra cosa y no es eso que estamos viendo allá enfrente, no. Entonces no tendría la gente por qué rechazarla. La verdadera política no la vemos nosotros. Ese dedo acusador que levanta Neftalí. Me decía mi madre tenía una. Se nos olvida que cuando señalamos son tres de este lado. Uno para allá y son tres de este lado. Tú señalas allá, pero tienes tres al otro lado. Claro. Al interior de la iglesia como tal, como fenómeno religioso, como fenómeno sociológico, o como tú lo quieras explicar, la iglesia y las denominaciones estructuradas, que son las que están hechas ya, que tienen sus modos ya casi en cemento, están hechas, tienen una dinámica política terrible. Sin decir nombres, Pues sí, hoy justamente no nos estamos refiriendo a ustedes. Encontré a un caballero que pertenece a una denominación como una tal. De esas. Sí, una de esas. Y le digo, ay, ¿cómo anda el asunto? Dice, está calientito, pero la semana que entra mientras estamos grabando va a hervir, dice. Y él me dice, ¿y tú conoces eso? Sí, conozco, ¿no? Sí. Entonces, al interior, eso está de lo que conocemos nosotros, pero todas las estructuras eclesiásticas que tienen ya hechas sus maneras y sus modos entran en la misma dinámica. Sí. Y algunas son más sangrientas que otras. Claro. Sí, pero envueltas en un ambiente sacro. Es de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? Es paulino. Pues exactamente. Entonces tienes que darle esa cobertura para darle justificación, legitimación al acto que estás haciendo. Y para que tenga mayor legitimación y sea de Dios, tienes que estar en ayuno. Ah, sí. No, dijo un hombre de Dios que ya está, espero yo, en el cielo. Bueno, está en espera de la resurrección. No le llames ayuno, llámale malpasada, pero aquí vas a venir sin almorzar hasta que salga humo blanco. Entonces, la cuestión es que la misma lógica que se aplica hacia allá, deberíamos también ser lo suficientemente críticos para aplicarla acá. Yo diría que es al revés, ¿no? O sea, habría que empezar acá. Bueno, sí, pues es que hay que para no ser candil de la calle, ¿no? Pero sí. Sin embargo, cómo aquello es el reflejo de esto y cómo esto es el reflejo de aquello. Es que es normal, toda la vida lo he dicho. O sea, al final del día, desafortunadamente, y allí siento que ahora sí que hablando de ejercicios de libertad, siento yo que es
O sea, no hay otra referencia, pues, es la referencia. O sea, volteas para ahí, así como lo hacen allá, no, pues así lo hacemos acá. Así como se organizan allá, no, pues así nos organizamos acá. Así como dirigen allá, no, pues así dirigimos aquí. Así como se comportan allá, no, pues así nos comportamos acá. Así como hacen negocios allá, y debería ser a la inversa. O sea, el modelaje debería de salir de acá. Ahora, imagínate tú que de pronto se hacen a partidos políticos con gente que sale de acá de las instituciones de fe, ¿verdad? Pero aquellos ya modelaron a esto. Censurar por esto. ¿Hasta dónde esto se puede entender? Ajá. Cuando, si damos por hecho que el autor de esto es el mismo apóstol al que me voy a referir en la carta que dice en la primera de los Corintios, no os conforméis a este siglo. ¿Cómo compaginar con esto? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate cuál es el recurso para la renovación, para la no conformación, la renovación de tu entendimiento. O sea, claro, tienes que analizarlo, tienes que estudiarlo, tienes que confrontarlo con aquello que es lo que te quiere conformar. Y la demanda es, eso no. Pero ya vamos a entrar eso no. Vamos a entrar no te conformes a eso, sino transfórmate, y el recurso es la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eso lo he estado analizando en estos últimos días. Bueno, si el Señor mismo, a través de esa palabra que espero yo declaro que es palabra de Dios, me dice que yo no debo de conformarme al establecido, ¿sí? Me demanda que eso no. Y eso no, que es todo lo que está allá. Sí, todo. La pregunta aquí sería, ¿cuáles son las características de ese siglo? Exactamente. O sea, ¿cuáles son las características del siglo en el que se escribió esa expresión? ¿Cuáles son las características de este? Y aquí me dice que sí. Mientras que Romanos me dice que yo debo conformarme a esto. ¿Cómo conciliar? No, bueno, es que el verso 1 es... ¿cómo empieza? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero el capítulo 12 dice no otra hay cosa. autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí. Y el previo, yo pienso que el argumento de todo esto empieza a partir del verso 14, donde dice: bendecid a los que persiguen, bendecid y no los maldigáis, para terminar allá, que se gozan, y termina concluyendo allá. Como que hay un antecedente para prepararse para decir lo que va a decir al comienzo del capítulo 13. No olvidemos que originalmente esto no tenía capítulos ni versos. Entonces, claro. Entonces, ahí está preparándose para decir lo que va a decir adelante. Pero ¿quién lo está diciendo? Porque acá, en la otra, me dice Pablo, mismo autor, eventualmente vamos a concederle eso, que sea el mismo autor, me dice que no. Me demanda que no. Yo no puedo conformarme a este ciclo. Sí, hay una, digo así, definitivamente hay una discusión en torno a la autoría de esas. Si no todo el texto, al menos algunas partes del texto no pueden convertirse en estructuras técnicas. Pero igual, yo en mi modo de para leer, digo, como él es muy cristiano. No, espérame, no es que sea cristiano. Lo que pasa es que yo digo, si cayó ahí, entonces ya no lo digo. Sí. Ya para lado ni quien lo quite, ¿no? Exacto. Sí, o sea, yo digo, pues ahí está. Pero ¿qué voy a hacer con eso que está ahí? Pues a veces ni siquiera hay que conciliar, porque creo que a veces ese es el otro problema, que quiere uno conciliar una cosa con otra, y son cosas... son las contradicciones bíblicas que luego a veces mucha gente no quiere aceptar que existen. Yo siento que es inconciliable. Pero está bien. Una cosa con otra. Pero está bien ser, los seres humanos somos contradictorios. Es que es correcto, al final del día, eso es lo que nos hace a nosotros capaces. Claro. O sea, ¿cómo pero comenzaba la pregunta inicial, o el comentario primero era, ¿qué significa esto desde el punto de vista de nuestra realidad?
les decía, esto que se escribió aquí tuvo una razón histórica, una circunstancia histórica que llevó al autor, de quien haya sido, a plasmar esto aquí y a introducirlo dentro del texto para darle luego a lo que vino a hacer la iglesia, la justificación para esa demanda. Respondió a un momento, a una circunstancia, a una condición, a un interés político, económico, religioso y lo que tú quieras. Ese texto ya está ahí y que eventualmente podemos cederle la autoridad. Vamos a cederle la autoridad a ese texto, independientemente de cómo haya surgido, que haya llegado hasta nosotros. Y si le damos esa autoridad, entonces, ¿cómo hacerla aplicable a esta circunstancia histórica? Ahí te va. Precisamente en eso estoy pensando. En la función polisémica que tiene la Biblia, si tú me preguntaras a mí, ¿cómo es que tú entenderías que existe este pasaje ahí? La única manera en la que yo lo podría entender sería con un propósito de consolación. Porque algo tuvo que originarlo, como tú dices, precisamente pensando en eso. Por alguna razón tuvo que ser escrito. Está respondiendo a una necesidad como todo lo que vemos ahí. Claro. Entonces, definitivamente, eso solamente se lo puedes decir a alguien que está en una condición de sufrimiento y que no encuentra cómo darle una respuesta a lo que está pasando. No existe otra posibilidad. O sea, ¿qué otra? Pero estaríamos hablando perdón que interrumpa, pero creo que la palabra esta de totalitarismos parece que genera mucho ruido, pero a veces este modo es bastante sutil. Entonces, este modo de ejercer el poder totalitario y nos hace recordar un pasado que no está muy lejano, un poco antecedente a la Segunda Guerra. Entonces parece que cuando nosotros hablamos de totalitarismos, esas son nuestras referencias, ¿no? Pero ya venimos a este tiempo y nos damos cuenta de que esos totalitarismos quedaron completamente rebasados. Sería muy evidente que alguien que quisiera gobernar en esos términos hoy... Es que estamos viviendo eso, Isaac. Mira, la circunstancia en este momento mundial, particularmente en esta mañana que amanece aquí, ese totalitarismo se está manifestando del otro lado, acá al norte de nuestro país, de una manera muy particular. Y es totalitarismo así. No, pues son demócratas, hermano. No. Son totalitarismo. El poder que tiene a quien eligieron desde la misma Constitución de los Estados Unidos es un emperador. Tiene la capacidad él tiene la autoridad de decidir quién se muere y quién no se muere. Y como la ley lo respalda, brutos no son, se respaldan en la ley, porque si no estuvieran en el bote. Se respaldan en la ley. La ley les dice que sí puede. Y aquel va a seguir usando todas las argucias legales para hacer lo que quiera hacer. Sí, ese es totalitarismo político. Digo que las opiniones vertidas en este programa corresponden a quien las expresa. Sí. Pero es que tiene el argumento que presentas tú me hace recordar a una cosa que leí hace muy poco de un biblista, precisamente a propósito de este pasaje, y refería a una cosa. A ver si podemos conectarla, pero dice, bueno, es que no se puede ser buen cristiano y buen americano, ¿no? O sea, o eres un buen norteamericano o un buen cristiano. Y hay unos que prefieren ser buenos norteamericanos, o sea, buenos patriotas, y en vez de ser buenos cristianos. No sé si así sea, pero yo sí pienso que ser buen ciudadano en ciertos términos o en un determinado contexto te lleva a enfrentarte al evangelio. Bueno, aquí la cuestión está en que puede ser que sea cierto una cosa y otra. Sí, pero el punto es vamos a hablar de realidades y de verdades. Sí, y entonces la pregunta sería ¿cuál es tu verdad y cuál es tu realidad? ¿Desde dónde tú te mueves? Claro. Y quien escribe, por ejemplo, puede pensar así, pero si tú vas y le preguntas a cualquier americano si es buen patriota y es buen cristiano, ¿qué crees que te va a decir? Que sí.
Que sí, y en su realidad, esa es su verdad. Entonces, a lo mejor nosotros desde acá podemos decir que no, podemos decir que es incorrecto. Pero ¿cuál cristiano? ¿El cristiano demócrata o el cristiano republicano? Porque no son iguales. Pues por eso, no. A ver, el republicano tiene un concepto muy marcado, muy claro, muy cristiano, por cierto, muy cristiano. ¿Según quién? Según ellos, o sea, según como definen ellos el cristianismo histórico. Recuerden que detrás de están las 3K, detrás de eso están las 3K. Entonces, ¿y cómo explican el cristianismo desde esa historia? Ahora, del otro lado, del lado de las otras concepciones políticas, también tienen la justificación ideológica o cristiana para justificar que lo que ellos hacen es precisamente acorde a su fe. Por eso son buenos cristianos y buenos ciudadanos. Pero desde aquí en México, en nuestra realidad latinoamericana, igual. Que es cierto que hay circunstancias que confrontan mucho y que hacen difícil el proceso, como vamos a decir Nicaragua, que está pasando por una etapa muy difícil, pero en México también ha sucedido lo mismo, pero hay que aprender a coincidir en la historia y en medio de eso la iglesia debe de aquilatar el espacio para terminar siendo relevante. Lo que les he dicho en otros momentos a gente que hemos platicado, la iglesia de hoy tiene que ser relevante para hoy. La iglesia de ayer no nos sirve a nosotros hoy. Por muy idílico que sea el concepto de la iglesia del ayer, no nos sirve para hoy. Entonces, ¿cómo construir a partir de esto que dice aquí el ser una iglesia relevante? ¿Cómo intervenir en la historia de modo que se sepa que la iglesia como institución, como realidad sociológica, tuvo que ver en lo que a la sociedad le convino? Y la verdad es que eso no está pasando. Las iglesias estamos metidas en nuestros hoyos, en nuestras cuevas, en nuestras propias experiencias. Porque así conviene, ¿no? Claro que sí, porque estás viendo tu conveniencia, no la conveniencia de afuera. Entonces, ¿qué caso tiene criticar hacia afuera y declarar que tal y tal cosa no es buena si no pagas el precio del cambio que estás proponiendo? Mejor guarda silencio. Claro. Y vive tu vida. Claro. Que es lo que hace la mayor parte de la gente al final del día, ¿no? Exactamente. Le apuestan a eso, en la práctica, ¿no? Es eso. Ahora, para justificar mi inactividad, mi falta de compromiso político y de mi participación, aduzco lo que dice aquí. Aquí dice que no, que yo no me meto en esas broncas. Si es de Dios, que venga de Dios. Y fulano de tal, pues ese es el peor partido. Sí, nada más que fue puesto por Dios. Sí, es una conceptualización de fe muy pasiva que la verdad no ayuda para nada. Aquí dice. Y pues es la lectura que hace mucha gente, ¿no? De hecho, la mayoría de la gente. Ahora, para generar cambios realmente serios, tenemos que entender que esto no se hace de la noche a la mañana y se van a requerir tiempo. Y es necesario, ahora sí que ir tomando cartas en el asunto y ver qué haces ahora sí que desde tu espacio, por muy pequeño que sea, ¿no? Claro. Y esa es la pregunta que tal vez todos deberíamos de hacernos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, como tú dices, finalmente lograr que la iglesia sea relevante y que este tipo de lecturas sean, digamos que lo más acercado, yo no sé a qué pudiera decirse la verdad o la justicia, pero al final del día las dos cosas son ingredientes que nosotros debemos de saber utilizar. En su momento la teología de la liberación, en los años 80 en adelante, de los 60, prácticamente al final de los 60, cuando viene la cuestión del Concilio Vaticano II, cuando se cierra, de ahí en adelante viene un poquito la reflexión hacia los pobres, la opción preferencial por los pobres a final del siglo de los 60, principios de los 70 y todas esas dos o tres décadas. En el aporte que tuvo que haber desde la iglesia tradicional y los que se le sumaron, que no eran de la iglesia tradicional, porque sí hubo muchos cristianos por el socialismo. En México hubo un movimiento muy fuerte en esas décadas de cristianos por el socialismo que se sumaron. De alguna manera ellos pagaron el precio de ser lo que fueron, de decir lo que dijeron.
de confrontar la circunstancia, pagaron el precio con vidas incluso. Sí, y algunos con el aislamiento. Leonardo Boff, me decías tú hace un tiempo, ¿para qué lo lees? No? Ya está fuera de sí, es cierto, pero fueron relevantes para su tiempo. Levantaron una voz, marcaron de alguna manera su propia identidad. Encontraron un sentido para su existencia. Y nosotros, ¿cuál respecto de esa realidad social, de esa realidad política, económica, vamos a darle a nuestra gente si nos hemos convertido, como lo hemos dicho en otros momentos, y a lo mejor está fuera de lugar, pero por ahí lo borran? El asunto es que la iglesia se ha vuelto una entidad mercantil. Definitivamente. Esto es un negocio. Debe mantenerse como tal, si no, no eres permanente. Primero, no somos una iglesia que la iglesia como tal, en términos sociológicos, no está presente. Existe como tal. Pero yo no, como no existe ese fenómeno sociológico la iglesia como un ente ante el cual el gobierno o las autoridades tengan que escuchar como iglesia, como institución social y religiosa. No existe esa realidad. Entonces, las iglesias nos hemos atomizado y cada iglesita vive su propia experiencia. Y como no importa tanto hacia afuera, sino hacia adentro, yo me preocupo por el crecimiento. Me preocupo por la eficacia de los ministerios. Me preocupo porque cada día tengamos mayor espacio donde manifestar mi discurso para que más gente se sume a lo mío. ¿Para qué? Para que al final podamos terminar el culto y decir, ¿cuánto se juntó? Vamos a pagar la luz, el agua, vamos a darle comer a aquel ingrato porque también está necesitado. ¿Y de cuánto nos sobraron? 10 pesos. Bueno, esos 10 pesos vamos a hacer burritos y lo vamos a repartir para seguir con nuestra propia dinámica. ¿Te importa hacia afuera? No, me importa que yo crezca. Me importa que de 10 sea 20, de 20 a 40, de 50 100, de 150 a 200, 300. ¿Y cuándo se va a detener? Nunca. ¿Cuándo una iglesia dice es suficiente? ¿Cuándo has escuchado eso? Bueno, aquí hay cosas, yo siento que hay muchas cosas que tocar aquí, muchos asuntos, muchas cuestiones. Voy a tratar de ordenar las ideas. Así es. Uno, hablando de Leonardo Boff y toda la gente que en su tiempo llevaron a cabo el movimiento de la liberación, lo respaldaron y lo promocionaron y demás. Una pregunta, si tú quieres meramente retórica, es ¿cuál fue el resultado final? O sea, ¿cuál fue la trascendencia y cuál fue el impacto social realmente? Porque relevantes. Sí, porque, pero hay que entendernos por relevantes. Se hicieron notar, se hicieron presentes. Bueno, porque para mí relevante es impactar la sociedad. ¿Cuál es la cosa? ¿Qué es lo que yo he dicho siempre? Y en la iglesia se está moviendo eso, ¿no? Tenemos esa inquietud. Y eso también es parte de que responde a lo último que mencionas. ¿Qué proponemos nosotros? Yo les digo, nosotros como iglesia somos insignificantes. Como iglesia, ¿sí? Como grupo, si tú quieres. No estamos contando. Porque le digo, para mí esta iglesia, no voy a hablar de las demás, porque... Sí. Para mí esta iglesia va a tener razón de ser, va a tener sentido, va a ser relevante en el momento en el que en la estadística del municipio digan, gracias a que está centro profético ahí, sí, en el área de la unión, ya estoy haciendo promoción, en el área del punto circunvecinos y demás, bajaron los niveles de problemas de drogadicción. Se rescataron las personas, violencia intrafamiliar, todo lo que tiene que ver con violencia disminuyó. O sea, para mí eso es lo relevante. Para mí. Entonces, mientras eso no ocurra, la verdad nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, en segundo lugar, en tercer lugar, luego me pregunto yo, porque luego al final del día siento que son las cosas en las que tendríamos que terminar aterrizando. Si es el movimiento de la liberación que de pronto apuntó mucho hacia favorecer a los pobres, tal vez hubo mucha gente a la que salió de comer y no digo que eso no sea valioso. Tal vez hubo ciertos derechos que se pudieron recuperar y yo creo que eso es valioso. Y puedo hablar así de 2, 3 cosas, ¿verdad? Que pudieron haberse de alguna manera hecho valer. Está bien. Jesús expresó una vez y dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros.
Y la pregunta, cuando yo escucho esas palabras de Jesús, entonces me surge no una pregunta, sino muchas preguntas. Y aquí hay muchas respuestas que yo no puedo dar a algunas de ellas. ¿Es erradicable la pobreza? ¿Es erradicable la corrupción? ¿Es erradicable la deshonestidad? ¿Es erradicable? ¿Qué se les ocurre? Puedo hablar de muchas otras cosas que no sé si sería, ahora sí que ya no por cuestión del internet, sino por otras cuestiones, seguro, ¿verdad? Mencionarlas. Pero la lista crece, ¿eh? O sea, ¿cuántas de las cosas que de pronto se convierten en aguijones para todos nosotros realmente son irradicables? Como para poder nosotros hacernos la pregunta de qué manera podemos concentrarnos en darle sentido a ese tipo de expresiones bíblicas, de tal forma que podamos sacar al mayor provecho y decir, sí podemos arreglar este asunto. Como para que nosotros como iglesia digamos, a ver, vamos a prestarle atención. ¿Cuál es nuestra participación? Exactamente. ¿Cuál es nuestra participación para que todo esto que es erradicable, si es que es erradicable? Porque de pronto, ahí te va, porque de pronto yo siempre lo he pensado así, ¿no? Muchas de las iglesias, incluyendo pastores inconscientes, creo yo que inconscientemente, porque sería muy perverso que no fuera así. Sí, me gustó, y no solamente por cuestión de falta de perversidad, no, sino por cuestión de falta de conocimiento. No, es que siento que han dado, ojo, han dado, me voy a incluir, como les digo, pues, hemos dado por sentado el hecho de que todas esas cosas son irradicables. O sea, no se pueden erradicar. Y que al final del día se convierten en elementos que nosotros necesitamos que existan para que nosotros podamos seguir siendo y podamos justificar nuestra existencia como iglesias y como predicadores. Y la verdad es que al final del día, cuando lo vemos así, estamos exactamente en la misma tabla que todo lo que ocurre afuera. Claro. Que todos los que gobiernan, que todos los que están metidos en política, que todos. Y entonces, o sea, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque al final del día eso sigue ahí. O sea, que en esa coincidencia, en esa convivencia con esta realidad social, política, económica, y con estas demandas que eventualmente nos dan aquí para poder tener los criterios de convivencia con esas realidades políticas, es decir, me refiero a lo que dice aquí Romanos, cómo en esta demanda escritural, tomarla como instrumento, como recurso, para que como iglesia podamos seguir siendo una referencia positiva. El problema es que, a lo mejor el término se oye fuerte, pero con esto se castra la condición de la acción de la iglesia, no de la gente, no de los cristianos por la política, porque de esos hay un chorro. No, de la iglesia. Estoy hablando del ente social, religioso, que es la iglesia como tal. Con esto se le castra su condición de demanda, de exigencia, de estar allí diciéndole. Yo le dije el caso que mencionaba hace un rato a la persona que le dije que yo no era su agente electoral. Dije, porque si usted de alguna manera no cumple con lo que, por la razón por la que yo voto por usted, le voy a hacer llegar, le voy a hacer saber mi inconformidad. Claro. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que, permíteme, hijo. Entonces, el asunto es que hasta dónde yo me comprometo con eso y pago el precio de ser quien soy. Claro. Entonces, ¿cómo conciliar esta realidad? Perdón si insisto, castrante de la iglesia. La iglesia le quitas con esto un instrumento de dar razón de ser desde tu diferente forma de expresar la vida diaria. Como iglesia debería ser lo opuesto a todo esto. Bueno, así se puede ver, o así se puede leer cuando menos la parte más, ¿cómo se dice? La parte más dura del cristianismo, que es siempre tiene germen
de insurrección y de como comunidad de contraste, ¿no? Michel de Certeau dice que el cristianismo tiene en su interior una ruptura instauradora. Sí. Es decir, siempre está reventando contra la realidad que se le pretende establecer, ¿no? Entonces no se puede quedar tranquilo el cristianismo frente a lo que ya está establecido. Entonces podemos decir, bueno, ya está, digamos que ya alcanzamos una cierta calidad de vida o un cierto bien común, y ya hasta ahí nos vamos a quedar. Yo creo que no va a haber esa medida, no va a existir, porque pues siempre habrá algo que perfeccionar, algo que corregir, algo que demandar. Pero ¿cómo no convertirte en un disidente de la demanda bíblica? O sea, contrario a. Porque aquí dice que no. Aquí dice tú guarda silencio. Tú sométete. Es de Dios. Si te demanda esto, tú obedece. Si te pide más, tú dale más. Porque para eso, ahora, no te sientas perseguido. Pero si te persiguen, tú aguanta. ¿Sí? Porque está ahí porque alguien se portó mal. ¿Te portas mal? Ten cuidado, Tú pórtate bien. Tú pórtate bien. Pero si te portas bien y de todas maneras tú guardas silencio porque es por de Dios, esto viene de Dios, aguanta. Entonces, ¿cómo contra esto yo puedo tomar el reto de decir no? A ver, por un lado, hay dos realidades que tenemos que considerar. Podemos hablar de eso en función de dónde trabajas tú, dónde trabajo yo, dónde trabaja él. Eso es nuestro alcance. Si tú lo quieres manejar, y es la segunda realidad, si tú lo quieres manejar desde una perspectiva generalizada, hablando de la iglesia, en términos, te metes en una bronca. Porque claro. ¿Cuántos pastores tienen esto como algo? Muchos. Que no van a verlo diferente. O sea, literal, así como dice, así es. Así es. Y entonces, la respuesta para mi gusto, si digo, porque finalmente es donde creo que puedo hacer algo yo. Tiene que ver con la responsabilidad de nosotros en enseñar a la iglesia. Voy a insistir en lo mismo, a ser reflexiva. Sí, primero. Segundo, a informar correctamente y a enseñar correctamente. Claro. Lo más acercado a la verdad, no a lo que se supone que es la verdad, sino a la verdad. Un reto. Sí, segundo. Tercero, para eso, y yo siento que ustedes saben bien que ese es un desafío, tenemos que convertir a nuestra gente en gente lectora. Sí, que reflexiona, que tenemos que convertir a la gente lectora. ¿Qué estoy haciendo yo? Y se lo comenté el día que estuvimos ahí con ustedes hace como 2 o 3 semanas desayunando con tu hermana. Una de las inquietudes que yo estoy manejando en la iglesia es, de hecho, el de este lunes ya manejamos una especie de programación. Estoy impulsando a todos los chavos en la iglesia a leer un libro cada quien, con la intención, tiene muchos propósitos, hablando de lo que tú mencionabas del crecimiento ahora sí que del negocio. Pero de base a mí me interesa mucho eso. Y entonces, ¿qué le estoy diciendo? A ver, ¿y quién se apunta? Porque no solo estoy entendiendo a los jóvenes, no, adultos. A ver, ¿quiénes? Empecé con los líderes, el sábado una reunión con toda la iglesia y les digo, se trata de esto. Entonces todo el mundo se va a leer un libro, van a elegir. Algunos de ellos de los líderes ya me reportaron sus libros. No, pues yo voy a leer a Víctor Frankl, ¿no? El hombre en busca de sentido. Yo voy a leer y empiezan a ponerme ahí porque me van a poner el nombre del libro, ¿verdad? Que van a leer. Y vamos a empezar ya, porque a lo mejor a la vuelta de no sé, 3 o 4 semanas, vamos a empezar a tener nuestras reuniones y vamos a empezar a hacer exposiciones. Y todos ustedes, y les voy a dar un formato, ¿eh? para que hagan una exposición del libro que leyeron. ¿Cuáles son las principales ideas? ¿Cuál es la tesis del libro? ¿Cuál es etcétera? Una serie de cosas, en fin. Y entonces, pues apuntan todos, los chavos apuntan. Que los que van a la escuela de alguna manera, o sea, los jóvenes están pidiendo otra cosa.
Y entonces yo lo veo como una oportunidad. Yo digo, es que la única manera en la que la iglesia realmente puede hacer algo que valga la pena es aprovechando este tipo de circunstancias y convirtiendo a la iglesia en lo que regularmente la iglesia no es. Y lo que la iglesia no es todo lo contrario a lo que dice ahí. O sea, una iglesia que realmente analiza, que realmente observa, que no se casa con una cosa que le dice el político aquel o que no, a ver, espérame. Y ahora sí, y entonces sí, a ver, ¿cuál va a ser tu reacción frente a eso? ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? A mí me parece que esos son los caminos. Y a partir de ahí, entonces sí, yo creo que la iglesia puede empezar a ser relevante. Las historias de América Latina en los tiempos de la posguerra, los más grandes aliados del imperio fueron dictadores. Y curiosamente, los dictadores estaban siendo apoyados ¿por quién? Por las iglesias. Pinochet obtuvo sí, y otros. Eso es solo un ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde la iglesia es parte del problema? En lugar de ser la razón del comienzo de una solución a una condición social que necesita cambiar. ¿Hasta dónde la iglesia es parte del problema mismo? Yo creo que es muy fácil identificarlo, ¿no? Yo pienso que ya teniendo una convergencia con el poder. Eso. O sea, claro. O sea, si hay una iglesia que está, digo, una iglesia, una manera de religiosidad o de que proclame espiritualidad y está sintonizando demasiado con los grupos de poder, no solamente el poder político, sino el poder económico. No. O sea, ya echaste a perder. Que no es más que lo mismo. Exacto. Bueno, porque es muy difícil separar. Todo es lo mismo, ¿no? Pero si una iglesia que pretende relevancia o que pretende impactar está en demasiada sintonía con el gobernante, el que ejerce el poder, ya perdió. Entonces yo creo que ya perdió y digo, hay que buscarle y hay que ver de cerca las experiencias, pero me parece que no tiene mucho, o sea, no hay mucho pierde con eso. Si hemos visto que todos esos experimentos que a veces se pretende hacer de queremos que haya gobernantes cristianos, ¿no? Entonces siempre terminan mal, claro. Siempre, ¿no? Yo creo que está muy bueno ese sueño y la gente que quisiera tener en Haití, acuérdate que estuvo un presidente cristiano, pastor, y fue la etapa más no, son los peores, Yo creo que otra de las cuestiones que es que en la política, como es un juego de mucha simulación, es que no conocen el mundo, ya que lo descubren. hay mucha simulación, pero sí hay digo, es discurso y todos son palabras que pretenden ser eso, nada más palabras, no tienen que ver con los acuerdos reales. Siempre se van a ver reflejados en un determinado beneficio, particularmente material. Claro. Pero sí hay detrás de toda esta buena intención de cristianos que quieren proyectar cuadros de administrativos. Estamos viendo lo que decías del caso de Brasil, y así como está Brasil, está Guatemala, está Perú, Chile, en Centroamérica. Pues bueno, no se diga en todo el mundo, ¿no? Pero particularmente en estos lados donde la gente dice, pues va a llegar un hombre que pertenece a mi iglesia, ¿no? Y entonces creen, bueno, aquí en México tenemos de esta iglesia La Luz del Mundo. No lo sabe mucha gente, pero hay bastantes diputados mucha gente federales. Su poder político ahí. Y está bien, está mal. No es ni bueno ni malo, pero a veces es más malo que bueno. No se comportan porque como corresponde. Bueno, simplemente porque yo pienso que se comportan como deben comportarse. En la política hay que comportarse como políticos. No es recomendable que los cristianos se quieran meter con su onda de ser buenos cristianos a la política. Le comenté yo alguna vez a una persona que estaba lanzándose
andaba en lanzarse a una candidatura y me decía, ¿cómo ves? Y le digo, pues dale, ¿no? Oye, pero es que pertenezco a la iglesia. Bueno, ahí sí ya tienes que poner tienes que decidir. Exacto, tienes que establecer tus prioridades. O eres o le entras con toda la política o proteges tu fe, o es decir, o guardas tu fe y la llevas también hasta sus últimas consecuencias, pero no se pueden las dos a la vez. Yo sigo pensando lo mismo. No se puede ser una persona convencida de hacer el bien con las reglas que están diseñadas para terminar haciendo todo lo contrario. Exacto. Entonces, bueno, esa es una manera de verlo. Pero a como veo yo las cosas, creo que hay que seguir escarbándole y reflexionando, porque definitivamente no se puede hacer nada, así como dice Stalin, si la gente no se interesa, incluso intelectualmente, que la gente esté leyendo, que la gente esté más allá de que pongamos a la gente a leer, que la gente esté interesada en los problemas que tiene cerca, ¿no? El asunto es empezar, ¿no? En mi caso yo lo veo como un inicio. Claro. Pero la cosa es que es muy difícil encontrar el bien común en una actitud pasiva de que nos va a caer del cielo, así como los gobernantes, al parecer dice una interpretación, también nos caen del cielo porque los manda Dios. Claro. Aquí hay una situación, mire, la oración comunitaria a favor de lo que estamos pretendiendo que suceda en el ambiente social, y la ponemos en el nivel de tú lo vas a hacer. Padre, que nuestros gobernantes sean honestos. Padre, que nuestras familias sean convertidas a ti. Padre, que nuestros jóvenes sean protegidos de todo mal. Padre, que nuestros niños estén siendo... todo lo trasladamos a Dios. Uh-huh. Y la responsabilidad de que esto no esté bien es de Dios. Uh-huh. Y en su tiempo y en su forma y en su modo, y como a Él, a Dios, al que nosotros le trasladamos el problema, sabrá Él cuándo actúa, el tiempo. Y cuando salen relativamente bien las cosas, pues gracias a Dios, porque escuchó nuestras oraciones y mira, estamos viviendo una etapa distinta del ambiente social. La violencia bajó, bla, bla. Entonces, aquí en La Laguna particularmente. Entonces, ¿hasta dónde eso es realmente valioso, aplicable? Uh-huh. Es irresponsable. Yo vuelvo a hablar. Irresponsable. ¿Hasta dónde es posibilidad de realmente actuar con responsabilidad? Y si bien es cierto, a mí me encanta esos ejercicios por mi propia devoción, pero ¿qué tan válido es decir, estoy haciendo algo a la hora de orar en ese nivel? Como los que se van a orar al cerro, ¿no? Sí, o que cada 15 días que vamos a orar, y yo me encanta la convivencia con los pastores y todo, sí. Y orando, Señor, la familia, Señor, las autoridades, Señor, las jóvenes, Señor, perfecto. Ese ejercicio devocional me armoniza a mí y me permite más o menos tener cierta tranquiliza, pero no significa que haya cambio realmente. Mi responsabilidad allí si pienso que eso es todo, estás cayendo en tu conciencia. Triste mi calavera. Así no es. Pues no. Así no es. Porque está pasando eso. Estás cayendo en tu conciencia, estás consolándote, estás sintiendo que cumples con tu responsabilidad. La respuesta del cielo es, qué bueno. ¿Y tú? Qué bueno que estás en eso. ¿Sabes qué? Ahora que me recuerdas, te dice el Señor, para eso te tengo ahí. En ti estaba pensando para que vayas tú y digas esto y hagas acá y vayas y pongas y así funciona. Bueno, es que así funciona el ejercicio de la espiritualidad frente a la política. Uh-huh. Regularmente hay mucha complacencia, ¿no? Exacto. Y por eso yo creo que la espiritualidad bíblica, vamos a decirlo así, se va a enfrentar siempre a la política. En primer lugar, porque ya el propio Jesús aclaremos a la política. Sí, al poder político. Al poder. Al poder político, digo, Jesús ya lo enfrentó y
y no solamente lo enfrenta, digo, si llevamos la interpretación de la muerte de Cristo en la cruz más allá, pues también es una derrota contra todos los poderes de este mundo, ¿no? O sea, todos los que detentan poder en algún sentido están, digamos que desmoronados frente a la fuerza de la potencia salvadora de Dios, ¿no? Yo creo que sí es muy conveniente que estemos revisando, que estemos examinando, porque de estar dormidos, pues siempre vamos a terminar en un lugar de complacencia, de comodidad, incluso hasta haciéndole juego a no sé quién, ¿verdad? Sí, pero eventualmente también se va a convertir, vamos a terminar en un lugar de comodidad incómodo. ¿Por qué? Porque finalmente las cosas que no se resuelven terminan alcanzándonos. Sí, claro. O sea, haciéndonos daño, pues, ¿no? O sea, no sé, gracias a Dios a lo mejor no hemos sufrido la pérdida como las madres buscadoras de un hijo que no encuentran, ¿verdad? Claro. O no, etcétera, para mencionar solo una cosa, ¿no? Entonces, la comodidad lleva a ese tipo de experiencias incómodas, o sea, que nadie queremos. Pero al final del día tenemos que entender que nuestra responsabilidad es buscar la forma, no solo de evitarla para nosotros, ¿no? Sino evitarla para todos. Yo siempre le digo a la gente, es que en la medida en la que nosotros alcanzamos a las personas que tienen problemas de actitudes, vamos, y que generan crisis, conflictos, inseguridad y demás, sí, me estoy beneficiando yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los riesgos para mí disminuyen. O sea, y no es una actitud egoísta, no, es que es una consecuencia. Pero al final del día termina siendo una comodidad bastante incómoda, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente. Pues bueno, llegamos a la parte final y solamente agradecerles, Daniel. Gracias. Neftalí, por la asistencia a esta sesión y bueno, a todos los que llegaron a esta parte de la plática, pues les agradecemos de que se hayan chutado todos nuestros comentarios y nuestras divagaciones. Sí. Pero sí, pues les seguimos invitando a que piensen, a que se cuestionen, a que reflexionen y cuando escuchen la palabra política, pues no se asusten, ¿no? Enfréntenla porque es parte del compromiso evangélico de llevar buenas noticias, donde regularmente siempre hay otras buenas noticias muy, muy fabricadas. Así es que hasta la próxima nos vamos a ver. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.